Hoy vamos a estudiar la mente espiritual y la mente humana. Así que prepárese, póngase muy cómodo para que escuche con una mente libre esta enseñanza. Vamos al fundamento en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Lo leemos en el nombre de Jesús y dice así: pero el hombre natural, es decir, el hombre humano con naturaleza humana, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Allí tenemos el fundamento de esta palabra. Bien, vamos a estudiar ahí. Como les dije ahorita, póngase cómodo, con una mente libre, con mansedumbre, como dice Santiago, para poder entender estas revelaciones que vienen del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es un enseñador, dice la Biblia. Él es el que nos enseña. Para la mente humana, su enseñanza se le vuelve locura. Imposible que la entienda la mente humana. El hombre, en su ser tripartito, posee tres niveles de mentalidad. Primera Tesalonicenses 5:23. Una en su espíritu, otra en su alma y otra en su cuerpo. Tres mentes. Con la mente de su espíritu contacta el mundo de Dios. Con la del alma contacta y capta lo intelectual. Y a través del cerebro y los cinco sentidos contacta el mundo físico. El ambiente espiritual y el natural son dos ambientes totalmente diferentes y opuestos radicalmente. Los cinco sentidos del cuerpo tienen contacto con el cerebro, los cinco sentidos, que es la mente del cuerpo, y se conecta con lo intelectual de la mente del alma. Tienen que saber eso, se lo repito. Los cinco sentidos del cuerpo tienen contacto con el cerebro, que es la mente del cuerpo, y se conecta con lo intelectual de la mente del alma. Entonces, la mente del alma y la del cuerpo tienen conexión. ¿Estás escuchando? Pero estas dos mentes no tienen conexión con la mente del espíritu. Están exentas, están separadas a la mente del espíritu. Estas dos mentes están en frecuencias diferentes. Es imposible captar una señal de radio que esté saliendo en amplitud modular, que es AM, sintonizando en frecuencia modular, que es FM. Eso no se puede lograr, jamás. Jamás se puede lograr. Bueno, lo otro tampoco se puede lograr. Que la mente del cuerpo y del alma esté conectada, o que la mente espiritual detecte o se sintoniza en la mente del cuerpo o del alma. Es imposible. Pablo dice que una enseñanza dada por el Espíritu Santo, la mente de un hombre natural no la pueden comprender, jamás. Más bien se le vuelve locura, dice la Biblia. Millones de personas no saben que ellas poseen tres mentes. Millones de personas en este mundo, y especialmente los cristianos, millones de ellos no saben que poseen tres mentes en su ser integral. Los sentidos humanos pueden ser engañados por Satanás. Los sentidos humanos, recuerde que son cinco sentidos, usted sabe cuáles son, porque usted lo aprendió en la escuela, ¿verdad? Entonces, los cinco sentidos humanos pueden ser engañados por Satanás. 2 Corintios 11:3. Vamos a ver cómo dice esto aquí. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Está viendo?
que los sentidos humanos pueden ser engañados por Satanás? Los sentidos humanos o los 5 sentidos. Satanás engañó los sentidos de Eva y ella tenía vida eterna, queridos hermanos. Ahora, los sentidos humanos sin un entrenamiento por la palabra de Dios son como un niño ante Satanás. Por esa razón, millones de evangélicos son enredados en sus mentes por los demonios, con las cosas de este mundo. No saben discernir si es Dios o los demonios o los sentimientos que le están produciendo esos deseos. No lo saben. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Cuando actuamos como niños espirituales, entonces existen 2 tipos de conocimiento y por ende 2 tipos de entendimiento. Hasta un ateo, cuando se machuca un dedo, dice Diosito, ¿sí o no? Así es. Pero otra cosa es conocer a Dios de verdad. Ok. Está el entendimiento espiritual que se da por la palabra de Dios y el entendimiento humano que se da por los sentidos. Eso es AM y FM. 2 frecuencias diferentes. Vamos a 1 Corintios capítulo 2 versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Esto quiere decir que hay otra sabiduría que no es humana, sino con los que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, Pablo dice aquí que la otra sabiduría es espiritual y que esta sabiduría la da el Espíritu Santo. Estamos claros en eso. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 y dice: pero el hombre natural, ¿ves? Esa es la mente natural o la mente humana. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Esto se refiere a la sabiduría espiritual, porque para él son locura. Ahora, la sabiduría espiritual a la sabiduría humana le es locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El conocimiento que se enseña en las escuelas, institutos y universidades solo llega a la mente humana y llega a través de los 5 sentidos. Eso produce un entendimiento intelectual, no espiritual. Ninguna escuela o instituto o universidad le puede producir fe a un ser humano, ninguno. En un momento de crisis, ese conocimiento no le sirve para nada, no le sirve para nada. El intelecto humano no es espiritual. Toda clase de conocimiento humano, el que sea, llega a través de los 5 sentidos físicos. Este tipo de conocimiento nunca puede cruzar la barrera de lo espiritual para ver qué hay allí. Nunca. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Solo por la fe se puede entender las cosas de Dios, por la fe solamente. El testimonio de la fe es la revelación de la palabra de Dios. La fe confía en lo que Dios ha prometido. Los 5 sentidos no saben nada de eso, absolutamente nada. Ahora, la mente espiritual no es la mente humana. Esos 2 niveles de mentalidad están en frecuencias diferentes, AM y FM. Amplitud modular, que es la AM, vamos a colocar la espiritual.
amplitud modular. Y frecuencia modular, que es la FM, colocamos la mente natural o la mente humana. Ahora, usted va a encender un radio y lo coloca en amplitud modular, es decir, AM, y va a escuchar todo lo que está en esa frecuencia, ¿verdad? Solamente se escuchará todo lo que está en esa frecuencia, nada más. Ahora, si usted cambia de frecuencia, de amplitud modular, que es AM, a frecuencia modular, que es FM, entonces va a escuchar todo lo que está en FM, pero ya no escuchará lo que estaba en AM. Entonces son diferentes niveles de mente. En la espiritual nunca va a estar relacionada con la mente natural o humana, y la humana nunca va a estar en relación con la mente espiritual, jamás, porque no es posible, jamás. Ahora, lo humano no entiende lo espiritual. Escúcheme bien esto. Lo humano no entiende lo espiritual. Está solamente en la FM. Oído con esto, muy importante, esta revelación. Lo humano no entiende lo espiritual, pero lo espiritual sí entiende lo humano. Lo repito, lo humano no entiende lo espiritual, pero lo espiritual sí entiende lo humano. 1 Corintios capítulo 2 versículo 15 dice de esta manera: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, ¿ves? Porque entiende todas las cosas, lo espiritual y lo humano. Pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque lo humano no entiende lo espiritual, pero lo espiritual entiende lo humano. Con la mente espiritual usted puede juzgar lo que esté sucediendo donde quiera que usted se encuentre, porque la mente espiritual va a entender todo lo que sucede humanamente y lo que sucede espiritualmente, pero la mente humana no puede entender lo que sucede espiritualmente. Para la mente humana es locura lo espiritual. Es muy importante entender acerca de la mente espiritual y de la mente humana para ver en qué momento uno se encuentra en un tiempo determinado o cualquier día. Tú debes saber en qué te encuentras, en qué frecuencia te encuentras. Con la mente humana usted solo puede captar conceptos e ideas de este mundo. Con la mente humana. Romanos capítulo 1 versículo 17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ahí tenemos ese pasaje. Dentro del evangelio, todas las promesas y los milagros de Dios se le manifiestan a los hombres únicamente por la fe. Ningún esfuerzo de la mente humana puede lograr entender ni un centímetro de las cosas espirituales ni de la fe de la palabra de Dios. No la puede entender, jamás ni nunca. Cuando te encuentras en una situación que no entiendes algo de la palabra de Dios, es porque estás en frecuencia modular, porque la palabra de Dios está en amplitud modular, AM. Entonces tienes que por todos los medios buscar sintonizarte en amplitud modular, AM, porque en FM, frecuencia modular, no se entiende la palabra de Dios ni la revelación que el Espíritu Santo esté dando por el predicador, jamás ni nunca. El que usted viva gobernado por los 5 sentidos, para Dios es una vergüenza. Siempre acudiendo a lo humano. Así no sirve la vida cristiana, no sirve.
Romanos 1:17 otra vez, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Las cosas de la fe, solo con la fe se puede entender. Y la fe está ubicada en amplitud modular, porque es donde está la palabra de Dios. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice sabiduría espiritual e inteligencia espiritual. Ese es otro mundo muy diferente al humano. Sabiduría espiritual e inteligencia espiritual. ¿Está viendo eso? Ahora, usted tiene que saber qué es sabiduría espiritual y qué es inteligencia espiritual. Y yo creo que millones de cristianos no saben qué es sabiduría espiritual e inteligencia espiritual. No lo saben. Ahorita les voy a explicar algo acerca de eso. Los cálculos y las ideas humanas dicen, no se puede. Siempre la mente humana dice eso. No se puede hacer, no se puede lograr, no se puede. Pero la sabiduría espiritual siempre tiene una vía de escape. Pero la humana siempre se consigue con callejones sin salidas. El conocimiento por los sentidos siempre es limitado. Lo único que la mente humana puede descubrir y entender son todas las cosas que puede oír, tocar, oler y gustar, porque son los 5 sentidos. Esos son los sentidos. ¿Usted lo sabía? Usted lo aprendió allá en la escuela, ¿verdad? Comenzando por la cabeza, tenemos la vista, el olfato, el gusto, la audición en el oído, el tacto. Entonces, lo repito, lo único que la mente humana puede descubrir y entender son todas las cosas que puede oír, tocar, oler y gustar y ver. Lo que la vista le dice es lo que ella entiende. Lo que el oído le dice, lo que el gusto le dice, lo que el tacto le dice, es lo que ella entiende, la mente humana. Lo repito. Lo único que la mente humana puede descubrir y entender son todas las cosas que puede oír, tocar, oler, gustar y ver. Lo que la vista le dice, lo que el oído le dice, lo que el gusto le dice y lo que el tacto le dice. Eso es todo lo que ella entiende. ¿Vive Cristo? Claro. Yo te cierro los ojos y te doy esto. Y tú lo tocas. Cuando tú lo tocas, entiende qué es esto. La mente humana. ¿Ves? Porque ella entiende todo lo que toca, todo lo que oye, todo lo que ve, todo lo que huele. Si yo te cierro los ojos y te paso una taza de chocolate calientica así, tú dices, chocolate caliente. Entiende humanamente qué es eso. Entonces la mente humana solamente puede entender, lo repito, lo que ella ve, huele, gusta, oye y toca. ¿Está entendiendo eso? Sigamos. La mente humana, si ve que no hay, dice que no hay. Eso es lo que ella entiende. Ella no entiende más allá de eso. Ella lo que entiende es que no hay nada para comer en ese día, en ese hogar. La mente humana. Por eso es bueno estar en amplitud modular AM. Amplitud modular es AM. Porque en amplitud modular está la bendición. No en FM, frecuencia modular. Vuelvo otra vez. La mente humana, si ve que no hay, dice que no hay. Si se siente desanimado, entonces habla desánimo. Si oye que todo está caro,
entonces dice que el dinero no le va a alcanzar. Eso es lo que ella entiende. ¿Aló? Pero la mente espiritual no actúa así. No. Si ve que no hay, ella dice que sí hay. Porque él llama las cosas que no son como si fuese. Aleluya, vive Cristo. Por eso es bueno estar en AM, en amplitud modular, en la mente espiritual. Si se siente desanimado, sin fuerza, la mente espiritual dice, diga al débil, fuerte soy. Ella dice, Dios da fuerza a aquel que le falta, que no tiene ninguna. Aleluya, vive Cristo. Ella dice, tiene la fuerza como la del búfalo. ¿Aló? Porque ella entiende lo espiritual. Ella no entiende, ella entiende bien lo espiritual. Ella entiende que allí no hay nada por causa de la mente humana. Pero ella entiende que sí hay. Porque ella llama las cosas que no son como si fuesen. No hay nada, sí hay. Está cara las cosas, no alcanza el salario, sí alcanza, vive Cristo. Porque por fe todo es posible. Dice, el justo por su fe vivirá. Aleluya, vive Cristo para siempre. Y el universo fue hecho de la nada. ¿Por qué? Porque Dios tiene una mente espiritual y llama las cosas que no son como si fuese. Por eso es importante estar en amplitud modular. Vive Cristo. Salmo 103:5 dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Eso para rejuvenecerse uno, pero también para muchas cosas. Ahora, con la sabiduría de Dios, las cosas son diferentes. ¿Está viendo? Muy diferentes. Entonces hay que buscar la sabiduría de Dios. Y yo ahorita le voy a decir qué es la sabiduría espiritual, que es la misma sabiduría de Dios, para que usted sepa qué es lo que es sabiduría. Ahora, los 5 sentidos no pueden salir de la barrera de lo humano, no pueden salir de allí. El entendimiento humano juzga según lo que ve, lo que oye, siente, gusta y huele. Él juzga de esa manera. El entendimiento humano juzga según la apariencia. Ajá. Jesucristo, como tenía una mente espiritual, dice la Biblia que él no juzgaba según la apariencia, sino según el corazón. Según la apariencia juzga a aquella persona que tiene o vive en una mente humana o natural, porque juzga según la apariencia. Pero el que anda con una mente espiritual va a juzgar según lo espiritual, porque va a ver por lo espiritual la condición de la persona. Eso es muy importante. El otro conocimiento es producto de la palabra de Dios. Se le llama sabiduría espiritual. Ahí está. La sabiduría espiritual es el conocimiento de la palabra de Dios que tú tienes. Te lo digo mejor. El conocimiento de la palabra de Dios que tú tienes y lo saca por tu boca y lo sabes manejar, se llama sabiduría espiritual. Esa es la sabiduría espiritual. El conocimiento de la palabra de Dios que tú tienes. Eso se llama sabiduría espiritual. Ya sabes que es sabiduría espiritual y nunca más se te va a olvidar. Nunca más se te olvidará lo que es una sabiduría espiritual. Lo repito, el conocimiento que tú tengas de la palabra de Dios, eso se llama sabiduría espiritual. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 al 7. Dice así: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Ahora, miles de enseñanzas se dan todos los domingos en muchas iglesias con palabras humanas, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
La fe debe estar fundamentada en la sabiduría de la palabra de Dios y no en la de los hombres. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Está viendo esta escritura? Bien, observe que Pablo dice que la sabiduría de Dios no es de este mundo. Y dice que la sabiduría de los príncipes de este mundo perece. Como la sabiduría de Dios no es de este mundo, permanece para siempre. Ajá. La fe no son síntomas. La fe de Dios no es algo natural, sino espiritual. Fe no es yo siento en mi pierna el dolor. Eso no es fe. Porque la fe no es de los sentidos. Lo repito. Fe no es yo siento en mi pierna el dolor. Siento, sentido. Sentir, tacto, sentir. La fe no es de los sentidos. Lo repito, la fe no es yo siento en mi pierna el dolor. Porque la fe no es de los sentidos. Ella no le hace caso al testimonio de los 5 sentidos, sino al testimonio de la palabra de Dios. La palabra es la que testifica de la fe. Y la fe se habla. Se habla. Así que la fe no es de los 5 sentidos ni testifica de ellos. La fe se habla porque ella procede de la palabra de Dios. La fe se habla porque ella procede de la palabra de Dios. El conocimiento humano y su sabiduría son provistas a través de la vista, del oído, del tacto, del olfato. Y en base a eso entiende, habla y actúa. ¿Qué les parece? Lo repito otra vez. El conocimiento humano y su sabiduría son provistas a través de la vista, del oído, del tacto y del olfato. Y en base a eso entiende, habla y actúa. Eso se llama vivir por la vista y no por fe. Pero la Biblia no nos dice eso, sino mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Yo tengo una enseñanza que se titula No sé vivir viendo. Porque vivir viendo no se vive por la fe, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, no sé vivir viendo, porque justo por su fe vivirá. Y si se vive viendo, no se sabe vivir. No se vive la vida espiritual. Entonces, usted no debe actuar en base a lo que ve, ni a lo que oye, ni a lo que huele, ni a lo que siente. Usted debe hablar y actuar en base a lo que Dios le ha prometido, por encima de lo que sus ojos ven, de lo que sus oídos oyen, de lo que su nariz huele y de lo que sus sentidos sienten. Por encima de todo eso. Ajá. Si tu olfato y tu cuerpo, que es donde está el tacto, huelen una taza de chocolate, no vivas por eso. Si dice y quiere una taza de chocolate, tú le dices, no te voy a dar una taza de chocolate, me voy a tomar un jugo de naranja. ¿Aló? Para castigarla. ¿A qué? A la mente humana y a los 5 sentidos. Vive Cristo. Pero si le damos rienda suelta, se acostumbra. Una taza de chocolate y ya está. Ya ella sabe, la mente humana y los 5 sentidos, dice,
Si le vuelve a pedir mañana otra vez, me vuelve a dar otra vez lo mismo. ¿Está viendo? Que hay que ejercitar los sentidos. Vive Cristo. La iglesia es un organismo espiritual con un Dios espiritual. Usted está tratando con un Dios espiritual de fe. Marcos 11:22 lo dice. Respondió Jesús, les dijo, tened la fe de Dios. Escuche bien, Dios nunca se pondrá de acuerdo con usted. Jamás. Imagínese usted un Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, el creador del ser humano y de todo el universo, poniéndose de acuerdo con un hombre. ¿Aló? Entonces, escúcheme bien, Dios nunca se pondrá de acuerdo con usted. Usted es quien tiene que ponerse de acuerdo con Él a través de su palabra. Y cuando usted se ponga de acuerdo con Él a través de su palabra, entonces Él se pone de acuerdo con usted. Porque Él respalda, es su palabra, respalda la fe de su palabra. Estas clases de enseñanzas me gustan mucho. Les enseño con un esmero, con una pasión, porque mi llamado de pastor está centrado en esas clases de enseñanza. Porque cada pastor tiene su estilo, su llamado, porque son diferentes clases de pastores. Somos diferentes clases de pastores, pero todos tenemos que tener la misma palabra, pero desafortunadamente no todos tenemos las mismas palabras. Entonces, ya sabe, se lo vuelvo a repetir, Dios nunca se pondrá de acuerdo con usted. Usted es quien tiene que ponerse de acuerdo con Él. Ya sabe. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 14. Vayan allí. Bien, vamos a ver. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Está viendo? No puede ponerse de acuerdo Dios con el ser humano, con el hombre, así sea cristiano. Dios es un Dios de fe, pero usted, un hombre incrédulo. De esa manera Dios no puede trabajar con usted. El que Dios trate de ayudarlo no indica que Dios y usted están trabajando juntos, no, porque Dios trata de ayudar a los inconversos. Son cosas diferentes. Entonces, la iglesia debe ser gobernada por lo espiritual y no por los acontecimientos humanos, jamás. La iglesia debe regirse por la palabra de Dios. Porque cuando la iglesia es gobernada por los acontecimientos humanos, entonces hay problemas. Cuando la iglesia deja de ser gobernada por lo espiritual, simplemente viene a ser un ente gobernado por los hombres, por los institutos humanos, por los concilios. Y allí es donde entra una serie de cosas en las iglesias. Ajá. Cuando la iglesia deja de ser gobernada por lo espiritual, comienza a ser gobernada por lo humano. Allí es donde entra la danzarina, el mimo, los teatros, las comedias y una serie de cosas que están fuera del contexto de la palabra de Dios. Ajá. Esa es la razón por la cual esas personas o cristianos hacen eso. Porque como han dejado de ser gobernados por lo espiritual, no tienen nada que hacer. Entonces lo que buscan es un escape por lo humano. Y ellos creen que está correcto. No, no es tan correcto. Y tampoco se dejan enseñar para sacarlo de ese error. Bueno, por ahí dicen que el que ensilla su caballo sabe para dónde va. El asunto es que no saben para dónde van. Si supieran para dónde van, ellos cambiarían, pero no saben para dónde van.
El acontecimiento que llega a través de los 5 sentidos siempre negará y resistirá la realidad de la palabra de Dios. Vamos a Romanos 8, 7 al 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Está viendo? Ok. La mente carnal no puede agradar a Dios por no ser mente espiritual. La mente espiritual es una mente de fe. Busque la fe todo lo que pueda. Lea, medite y confiese. La mente humana no puede concebir vivir por la fe. Lo repito, la mente humana no puede concebir vivir por la fe. Hay miles de cristianos que dicen, ese pastor quiere que uno viva obligado por la fe. Santo Dios, es que el justo está llamado a vivir por fe. Vive Cristo. La mente humana no sabe lo que es vivir por la fe. No sabe. La mente natural no se puede explicar ni entender cómo es vivir por la fe. No lo sabe. Jamás. Pero la mente espiritual sí sabe vivir en fe y por la fe. Ella sabe, entiende la fe. Ajá. Hay miles de cristianos diciendo también esta expresión, ni tampoco así, excusándose que no se puede hacer lo que se está predicando, lo que se está explicando de la palabra de Dios, ni tampoco así. ¿Cómo ni tampoco así? Así es que tiene que ser, como dice la Biblia. Ajá. Bendito Dios. Así que ahora cuando termine de escuchar esta enseñanza, va y enciende el radio y lo pone en AM, en amplitud modular. Y de ahí no lo quite. Y ve Cristo. Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Mediante la fe fuimos resucitados juntamente con Cristo. Mediante la fe. Si por la fe Dios nos resucitó de los muertos, ¿cómo es posible que por la fe Dios nos vaya a dejar morir? Jamás. Por la fe nunca Dios te abandonará. Porque por la fe tú llegaste a ser hijo de Dios. Y por ser hijo de Dios hay una promesa que Él nos hizo. Ahora, en el Evangelio todo es por fe. Se vive por fe. Y como tú vives por fe, entonces Dios nunca te abandonará. Por eso es que Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. También dijo, no te dejaré hasta que haya hecho en ti lo que te he dicho. Y lo dijo a través del Señor Jesucristo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que Dios nunca te abandonará. No creas que Dios no está contigo porque no sientes nada. No sientes nada porque estás en frecuencia modular. No estás en amplitud modular. Pero si pasas de frecuencia modular a amplitud modular, entonces sentirás a Dios porque tendrás la mente espiritual. Ajá. Entonces, esa es la verdad. Ahora, mediante la fe, lo vuelvo a decir, mediante la fe fuimos resucitados juntamente con Cristo.
si por la fe Dios nos resucitó de los muertos, ¿cómo es posible que por la fe Dios nos vaya a dejar morir? Si usted actúa en fe, el poder de Dios vendrá y lo sanará, vendrá y lo respaldará, vendrá y lo cuidará, vendrá y lo protegerá. Ajá. Vamos a leerlo para que vea, o para que lo escuche también. Vayan a 1 de Pedro capítulo 1 versículo 5, para que vea que es verdad lo que yo le estoy diciendo. Dice que sois guardados, guardados, protegidos. Guardado aquí es protegido. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Te lo leo otra vez. Que sois guardados, es decir, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. El poder de Dios actúa cuando andamos en fe y nos salva del peligro, nos protege del peligro. Cuando andamos en fe. Ahí él lo dice. Lo repito otra vez. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. En otras palabras, sois protegidos por el poder de Dios si tienes o andas en fe. Son principios, hermanos. Ni tampoco así, dice uno por allá. No, te estás excusando porque no tienes fe. Pero esa es la realidad espiritual y la verdad espiritual. Ajá. El poder de Dios actúa cuando andamos en fe y nos protege, nos salva del peligro. El poder de Dios actúa y nos ayuda y nos defiende cuando andamos en fe, según 1 de Pedro capítulo 1 versículo 5. Dios responde es a la fe de su palabra, no a los pensamientos humanos. Jamás. Dios no se va a poner de acuerdo con los pensamientos humanos. Respalda es a la fe de su palabra. Hermano, ¿y cómo obtengo fe? Bueno, con la palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted oye varias veces una enseñanza, porque una enseñanza no se oye una sola vez, no, varias veces, porque escrito está. Así que la fe es por el oír y el oír y el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es. Tiene que ser así. La principal búsqueda del conocimiento de la mente humana es conseguir la realidad de las cosas dentro del marco de los sentidos. No puede ir más allá de eso, pero lo espiritual va más allá de lo natural. 1 Corintios capítulo 2 versículo 15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, porque va más allá de todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El asunto es que cuando el conocimiento humano consigue la realidad, esa realidad no concuerda con la palabra de Dios y su fe. No concuerda con lo espiritual. Y la mente humana dice, ¿cómo usted me va a decir que eso no es así? Y remenean la cabeza. ¿Sí? ¿Cómo usted me va a decir que eso no es así? Pobre gente. Ajá, pobre gente. Da cosa, pero bueno. Por ahí hay un refrán que dice, ¿quién le quita el cascabel al gato? Nadie. Te hiere con las uñas, con sus pezuñas. Jesucristo es la realidad de la vida del hombre. Esa realidad que usted consiguió con el conocimiento humano no es realmente la realidad de la verdad, porque la consiguió con la mente humana. La consiguió
pero de todas maneras lo dejó pegado a este mundo. Primera Corintios capítulo 2 versículo 6. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Entonces, la realidad de la vida solo se puede encontrar a través de la revelación de la palabra de Dios. Está la realidad humana que perece y la realidad de Dios que permanece para siempre. Están esas dos realidades. Vive Cristo. Bien, vamos a Romanos capítulo 1 versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A través de las cosas que vemos, no podemos negar que hay un Dios. Las cosas invisibles de Dios, la creación las declara. Eso es lo que Dios va a utilizar para condenar a muchos en el juicio del gran trono blanco. Eso. Las cosas naturales nos dicen que hay un Dios. Pero ese Dios no se puede llegar a conocer personalmente sino por la revelación de su palabra. Las cosas visibles nos dicen que hay un Dios, pero solo la revelación particular le puede dar a conocer a los seres humanos que ese Dios lo ama y los quiere bendecir y sanar. La revelación particular. Millones de cristianos en todo el mundo viven tratando de descubrir la realidad espiritual, buscándola con la mente humana. Millones de cristianos. Con la realidad humana nunca podrán vivir la realidad espiritual, nunca. Y viviendo la realidad humana conseguida por los 5 sentidos, creerá que están viviendo una vida cristiana y se engañan toda su vida hasta llegar a lo último. Por eso que la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final es camino de muerte. Esto da dolor, ¿verdad? En ver tantos hermanos cristianos hundidos en esa cosa. Y no dejan que nadie los saque de ahí. Eso da dolor, verdaderamente da dolor, porque uno quiere que ellos salgan de ese error, pero no quieren salir. No dejan que los saquen de ese error. ¿Qué podemos hacer? Nada. Porque si Dios no puede hacer nada, menos nosotros. Porque Dios dio libre albedrío al ser humano. Y como es cristiano, más fuerte es aún eso. Miles están dentro del evangelio, viven con mente humana, pensando que eso es espiritual. Y con esa mente trata de conseguir las cosas espirituales. Y como no pueden conseguirlas, entonces inventan una doctrina errónea. Eso es lo que sucede cuando hay doctrinas erróneas. Como no pueden conseguir con la mente humana lo que la Biblia dice, entonces inventan doctrinas erróneas. Inventan cosas y programas en las iglesias. Usted que ha estado aquí en esta iglesia desde que vino de otra iglesia a esta iglesia, o desde que tú naciste en esta iglesia, tú has visto aquí programa humano. Porque aquí no se trabaja con la mente humana, sino con la mente espiritual. Porque la mente humana
no trae nada espiritual, no produce nada espiritual. Y gracias a Dios que yo estoy claro en eso. Le doy gracias a Dios por eso. Porque si no estuviese claro en eso, estuviese hundido todo lo humano, con programas, dogmas y todo. Ajá. Hasta aquí hubiésemos hecho la comedia del zorro aquí dentro de la iglesia. Tarzán, Jay, Boy, Chita y todo aquí. Vive Cristo. Vamos a el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 24. Al cual, esto es a Jesús, Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Jesucristo venció la muerte. Ella no lo pudo vencer. Ajá. Ponga cuidado esto. Y usted sabe algo acerca de lo que le voy a decir, porque yo se lo enseñé. Ahora, Jesucristo venció la muerte por nosotros. ¿Aló? ¿Y usted está en Cristo? Bueno, Jesucristo venció la muerte por nosotros. Quiere decir que la muerte a usted no lo puede tocar. Usted debe irse de esta tierra cuando Jesucristo se lo lleve por muerte natural. Vive Cristo para siempre. Recuerde la enseñanza que yo le di acerca de la muerte espiritual y la muerte física. Tu confesión es tu victoria. Que la muerte física es producto de la muerte espiritual. Decía yo, recuerde que allá en Edén no había muerte física porque no había muerte espiritual. Cuando Adán muere espiritualmente, entra la muerte física. A los 900 y tantos años muere Adán. ¿Ves? Físicamente. Pero antes no moría porque no tenía muerte espiritual. Entonces, la madre de la muerte física es la muerte espiritual. Y Jesucristo venció la muerte espiritual. Por lo tanto, venció la muerte física. No lo pudo retener. Dice allí que no lo pudo retener la muerte. Ahora, Él venció la muerte física y la muerte espiritual por nosotros. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo y nacimos de nuevo, vencimos por completo la muerte física. ¿Por qué? Porque salió de nosotros la muerte espiritual y entró vida eterna, vida espiritual, vida de Dios. Ahora, la muerte física no encuentra en ti y en mí un encaje, un engranaje para entrar y matarnos, porque no la tiene. Que es la muerte física, la muerte espiritual, no la tiene. Entonces, por esa razón, la muerte física a ti y a mí no nos puede matar. Nosotros nos vamos de esta tierra cuando Jesucristo nos lleve por muerte natural. Ajá. Ahora, nuestra visión es irnos en el arrebatamiento de la iglesia. Ok. Que tenga muy en claro eso. Así que viva con esa mente espiritual. Si usted vive con la mente espiritual, va a vivir a todo momento con ese pensamiento. Y nada de lo que mate lo puede matar. Ajá. No lo puede matar. Pero si cambia el radio a frecuencia modular, entonces en la frecuencia modular, que es FM, no está ese principio. Y esa FM no entiende ese principio ni lo cree. Entonces viene la muerte, paca, y lo mata, teniendo la vida eterna. Aló. Pero mientras está en amplitud modular AM, siempre esa mente espiritual va a tener ese principio allí latente, recordándote, y la muerte física no tendrá cómo matarte, no te podrá matar jamás. Por eso es bueno vivir una mente espiritual. Y es lo que estamos estudiando en esta mañana, la mente espiritual y la mente
humana. Así que es muy importante. Vamos a continuar. Eso no es normal para la mente humana. La mente humana dice, de cualquier cosa se muere uno. ¿Serás tú? Yo no. ¿Serás tú? Yo no. Jesucristo se lo llevó por muerte natural. Así muchos dicen. Entonces, lo repito, eso no es normal para la mente humana. La mente humana dice, de cualquier cosa se muere uno. No, yo no, tú sí. Pero eso no es así para la mente espiritual. Para la mente espiritual es cuando Jesucristo se lo lleve por muerte natural o en el arrebatamiento de la iglesia. Para la mente espiritual eso no es posible. Con la revelación universal no es con la que verdaderamente se llega a conocer la vida espiritual, sino con la revelación particular. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 16 al 17. Y dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, ni la naturaleza humana ni lo natural, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es una revelación particular, no universal, por las cosas hechas, no, sino particular. Ahora, la misma revelación que el Padre le dio a Pedro respecto a Jesucristo, se la puede dar a usted respecto a cualquier cosa que usted necesita saber. O cualquier cosa que usted necesite saber. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué? Cosas que ojo no vio ni oído yo han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Son las que Dios ha preparado para revelárselas a los que le aman. Eso está en 1 Corintios 2:9. Entonces, con la revelación particular, Dios te puede revelar cualquier cosa que tú necesites. Todo el que recibe una revelación personal del Espíritu Santo es bienaventurado. Aleluya. Mientras yo ayer leía, yo recibí una revelación del Espíritu Santo, poco. Y cuando uno recibe revelación del Espíritu Santo, uno es bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Significa dos cosas. Primero, feliz 3 veces. Segundo, bendecido. Sigue siendo uno más bendecido aún por causa de una revelación. Eso es así. Eso es grandioso, poderoso eso. Ahora, todo el que recibe una revelación personal del Espíritu Santo es bienaventurado, como le dije ahorita. Así que ponga cuidado a toda enseñanza que va por el Espíritu Santo, porque si usted la entiende, entonces será bienaventurado, feliz 3 veces y aún más bendecido. Pero si no entiende la revelación cuando escuche la enseñanza, no recibirá esas dos grandes bendiciones. Pero el conocimiento por los sentidos ha obligado a millones de cristianos a vivir una vida falsa, a pelear siempre a lo humano. Y no hay que pelear a lo humano, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra seres espirituales.
Ujú. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Está viendo, el llamado al ministerio no es cosa de este mundo, sino del cielo. Todas las cosas de Dios son así. Todo aquel que anda realmente en la búsqueda de la palabra de Dios nunca acudirá al testimonio de los 5 sentidos, porque no podrá. Mire lo que dice Salmo 1, 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Ve? Todo lo que hace prosperará. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo cristiano tiene que ser así. Sin la palabra no hay vida y victoria. Lo humano no puede producir nada espiritual. Si no hay palabra, no hay vida ni victoria. Lo humano trae fracaso, derrota y muerte. Porque lo humano no trae vida ni victoria. Mas Jesús dijo: la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ajá. Pero primero dice algo acerca de lo espiritual y de la carne, es decir, de las dos mentes, antes de decir lo que yo le acabo de citar. Dice primero: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Es decir, la mente espiritual es la que da vida, lo espiritual es lo que da vida. La mente humana, que es la carne, que en la mente humana está en la carne, para nada aprovecha. Luego dice: la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Está viendo? Así que es importante, escuche bien esta enseñanza para que esté muy claro esto. Y mientras una enseñanza se repite, hay mayor fe o más fe. Porque así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Antes que cualquiera pueda tener una fe firme, tiene que primero deshacerse de toda duda e incredulidad concerniente a la voluntad de Dios en que quiera operar. No se puede ir más allá del propio conocimiento que se tenga y apropiarse de la fe. No se puede ir más allá. Usted no puede ir con su fe más allá de lo que conozca. No se puede. Usted no puede ir con su fe más allá de lo que conozca. Recuerde que la fe es producto del conocimiento de la palabra de Dios. Su fe está hasta donde usted tiene conocimiento. Ajá. La cuarentena te había estacionado la fe, porque no se había enseñado más, pero ahora reaccionamos y comenzamos otra vez el trabajo para que cada enseñanza te dé fe.
Ajá, porque cada enseñanza te da un nuevo conocimiento, entonces tu fe estará hasta ese conocimiento. Porque tú no puedes tener una fe más allá de lo que tú sabes, no. Y de lo que tú entiendes. Hasta donde tú tienes el conocimiento y entiendes, hasta ahí es tu fe. Entonces por eso yo me preocupé para enseñar, grabar y enviártela a tu casa, porque de esa manera no nos metemos en problemas con nadie, ni con las leyes terrenales ni con Dios. Entonces así tú seguirás avanzando en esta cuarentena. Entonces tienes que tener en claro eso. Tu fe no puede ir más allá del conocimiento que tú tengas de la palabra de Dios. Antes que intente ejercitar su fe para recibir algo de Dios, primero necesita saber el conocimiento espiritual de esa voluntad en su mente espiritual. Eso es verdad. Su fe debe estar basada en el conocimiento espiritual que se da por la revelación particular de la palabra de Dios por el Espíritu Santo. De eso es que debe estar basada su fe. Ajá. Por eso que yo le digo a ustedes que se cuiden con quien anda, porque se le va a pegar todo el conocimiento erróneo que tenga ese hermano o esa hermana. Entonces tu fe no va a estar basada en el conocimiento espiritual de esa voluntad en tu mente, sino de esa persona. Y entonces tendrás problemas. En vez de avanzar, retrocede. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Nunca puede ser posible un conocimiento espiritual por los sentidos físicos. Nunca. Ahora, nunca puede llegar a conocer a Dios por los sentidos. Es obligatorio que su mente humana sea renovada por la palabra. Si no logra eso, nunca podrá conocer a Dios realmente. Ok. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículos 9 al 10. Y ser hallado con Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y a la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ahora mire a Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, usted necesita renovar su mente del alma para que pueda estar en armonía con la mente de Dios. Porque la única mente que tiene que renovar es la mente del alma, no la mente espiritual. A la mente espiritual lo que hay que introducirle es conocimiento para que se desarrolle. Pero a la mente del alma o la mente humana sí hay que renovarla. Entonces, usted necesita renovar su mente del alma para que pueda estar en armonía con la mente de Dios, para que las tres dimensiones entonces estén en armonía con la mente de Dios. Solo una mente renovada puede ver la realidad de la vida espiritual de fe, una mente renovada. La correcta actitud mental es aquella que piensa como Dios piensa. Isaías 55, 7 al 8. Entonces, la correcta actitud mental es aquella que piensa como Dios piensa. Si no se ve nada,
entonces hay que pensar como Dios piensa. Sí hay, porque Él llama a las cosas que no son como si fuese. Es importantísimo estar en amplitud modular, porque en el momento que no haya nada, tú te metes en tu habitación, te arrodillas o de pie o sentado, levanta la mano y declara con la mente espiritual. Ahora, si tú lo haces con la mente humana o natural, levanta la mano y declara, no sucede nada. ¿Por qué? Porque está en frecuencia modular, en FM. Pero si está en AM, en amplitud modular, entonces levanta la mano, declara la palabra y se produce. No bajas bien la mano cuando el vecino te llama para traerte una bendición. Pero el asunto es estar allí en amplitud modular. Porque si está en frecuencia modular, no se produce nada. Ok. Yo le dije ahorita que solo una mente renovada puede ver la realidad de la vida espiritual de fe. La correcta actitud mental es aquella que piensa como Dios piensa. Cada revelación es particular que Dios le da a una persona de su palabra es un peldaño más hacia la madurez espiritual. Y cada gramo de vida espiritual que Dios agregue a su vida será un poder más para poder vivir en victoria en esta vida, donde quiera que usted esté. Ahora dígale a Dios que le ayude a proteger la semilla divina que se haya sembrado en su vida. Recuerde que cada vez que uno siembra una semilla, el malo viene a arrebatarla. Que nadie la dañe o se la coma a esa semilla. Si esa semilla germina, le aseguro que a usted todo le será más fácil. Le aseguro que es así. Así que antes que cualquier otra cosa, estudie la Biblia, léala, medite en ella constantemente. Su vida prosperará, nada lo podrá detener, vencerá todo aquello que se quiera interponer en su camino, porque la palabra de Dios siempre tiene una salida para el hombre, siempre. Pero lo humano lo que tiene son puros callejones sin salida. La mente humana. No haya por dónde meterse. Muchas personas dicen, no hay por dónde meter la cabeza. ¿Han escuchado esa expresión? Bueno, porque la mente humana no haya por dónde meter la cabeza. Busque un pote y mete la cabeza en un pote. Y listo. Ajá. Entonces, no hay por dónde meter la cabeza. Por donde meta la cabeza no consigo nada. Porque la mente humana tiene muchos callejones sin salida. Pero la mente espiritual tiene salida por todas partes, porque la palabra de Dios siempre tiene salida para el hombre, y la palabra de Dios está en la mente espiritual. Experimente eso, hermano, experiméntelo. Ajá. Créale a Dios que es así. Créale a Dios. Tú eres una persona justa. Tú fuiste justificada. Tú vives como justo. Bueno, créele a Dios de que Él jamás te dejará padecer hambre. Si tú padeces hambre 1 o 2 días, es porque estás en frecuencia modular, no en amplitud modular. Haz todo el esfuerzo que puedas en estar en amplitud modular. Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, para que guardes todo lo que dice el libro de la ley y lo pongas por obra. ¿Ves? Esfuérzate. Tú eres una persona justa. Tú eres una persona cristiana.
hija de Dios, hijo de Dios. Solamente esfuérzate a estar en amplitud modular y verás las grandes bendiciones que Dios ha prometido para todos nosotros. Amén.